Por favor, acepten ahí en el botoncito de que se está grabando. Y pues, a ver, Joaquín, maestra Carla, maestro Diego, Amanda, Carlos Cadena, Andrés Arellano, maestra Ira, muchas gracias. Quien nos puede apoyar prendiendo su camarita, se los agradeceríamos mucho. Y pues muy bien, miren, esta clase de prelanzamiento va a ser principalmente para dos cositas. Número uno, vamos a hablar sobre temas administrativos, sobre cómo vamos a gestionar el reto, ¿ok? Ahorita vamos a hablar a detalle de eso. Y punto número dos, vamos a hablar sobre el temario, sobre el contenido del curso de manera resumida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la parte administrativa. Y bueno, como ustedes saben, yo les había pedido que me registraran entre sus contactos, porque yo cada miércoles les voy a estar mandando dos cosas. Primero, les voy a estar mandando el enlace para la reunión. Va a ser siempre a la misma hora, va a ser a las 12. Y punto número dos, les voy a estar mandando, después de que acabe la reunión, el enlace para que puedan ver la clase grabada, junto con la tarea, la actividad, la dinámica, lo que se vaya a hacer ese día. ¿De acuerdo? Van a tener una semana para hacerlo. Por ejemplo, si hoy fuéramos a dejar una actividad, se deja hoy y tienen toda la semana para hacerlo y lo tienen que entregar máximo martes en la noche de la siguiente semana. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, perfecto. Ahora, eh, les voy a estar pasando también calendarios con las fechas de las clases, con las fechas, con las horas y también con las fechas del pago. ¿De acuerdo? Eh, el pago se va a poder realizar de manera quincenal también y se los voy a estar mandando por privado para que ustedes estén al pendiente de su pago, por favor. Ok. Y bueno, vamos a pasar un poquito a la parte de las clases. En la parte de las clases, ok. En la parte de las clases va a ser muy importante que esté participando de manera constante, ¿ok? Vamos a empezar desde cero, las clases ya están estructuradas y vamos a empezar desde lo más básico. Pero aún así es muy importante que en el momento en el que ustedes escuchen una palabra que no conozcan, un concepto raro, algo que les haga ruido, inmediatamente, por favor, en el chat van a ir escribiendo sus dudas. ¿Por qué? Porque la clase voy a estar yo con maestro Antonio y le voy a estar también apoyando. Entonces, en el momento en el que él está dando la clase, yo le voy a ir ayudando a leer el chat y le voy a decir, tal persona, no sé, por ejemplo, el señor Carlos tiene una duda en esta palabra o el maestro Diego tiene una duda con este concepto. ¿Ok? Entonces, eso va a ser súper importante para que ustedes se lleven el mayor conocimiento y comprensión de cada clase. Y bueno, una recomendación adicional que yo les doy, si no pueden entrar a la clase ese día, vean la grabación lo más pronto posible. Yo se las voy a pasar pocas horas después de que se haya hecho la clase para que ustedes no pierdan tiempo, ¿ok? Y que de esa manera puedan estudiarla, puedan hacer su actividad y así no se les vaya a juntar con la siguiente semana, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. No. Ok. Bueno, entonces, ya nada más para resumir, reitero, si todavía no me tienen registrada entre sus contactos, por favor háganlo para que les lleguen los avisos y todo lo que sería la parte administrativa y de los pagos, ahora la van a checar conmigo, por favor. Yo les voy a mandar sus calendarios y yo voy a estar registrando y anotando sus pagos. ¿Ok? Ahora vamos a pasar con maestro Antonio porque nos va a hablar del temario. Del temario, del temario. Bueno, vamos a platicar un poquito del temario, lo vamos a proyectar. Eh, Esta primer sesión del día de hoy, acuérdense que es adicional. El, el- el tópico central más bien la dinámica central del reto es irnos semana con semana, ¿no? El mejor consejo que yo les puedo dar es que se vayan con los objetivos claros, que el temario lo tengan impreso, ahorita el temario lo vamos a revisar, y que vayas con el objetivo semana por semana. O sea, que tú le vayas poniendo nombre a las semanas del reto. El reto se llama reto porque es algo retador. Realmente va a ser muchísima la información que vamos a ver en muy poco tiempo. Vamos a profundizar bastante. Entonces, bueno, ya ahí se va a empezar a compartir nuestra pantalla. Está un poquito lento, pero yo te recomiendo que le vayas poniendo nombre a cada semana.
que imprimas el temario, que imprimas este temario y vayas tú de esta manera sabiendo qué es lo que se va a ir tocando, ¿no? Entonces es la primera recomendación. Entonces, las clases normalmente van a tener una duración de una hora y media, más o menos, un poquito menos de una hora y media, pero siempre van a ser más de una hora, porque van a ser al menos de una hora en cuanto al contenido y también vamos a dar un pequeño espacio en cada sesión para dudas y para interacción con los que vayan pudiendo hacernos favor de tomar la clase en vivo, como son ahorita ustedes. Entonces, esta sesión de ahorita va a durar menos, probablemente dure incluso menos de una hora. Los objetivos son principalmente tres. Por parte de Avi, dejarnos claro cuál va a ser la dinámica, cuál va a ser la estructura, cuál va a ser la organización, cómo vamos a seguir como el ritmo del juego y cuáles son las reglas de este juego, cuáles son las reglas del reto, que para eso está Avi. Ustedes ya la conocen, es mi esposa, mamá de mis tres hijos y, bueno, maestra en la comunidad del aula de Shekinah y que nos apoya en muchas otras cosas. Y pues bueno, el segundo objetivo de la sesión de presentación del día de hoy es abrir un poco más, emocionarnos un poco más con el temario, que sepamos qué es la información exactamente que vamos a tocar. Y el tercer y final segmento o objetivo de la sesión breve del día de hoy de presentación es poderlos escuchar a ustedes con alguna duda inicial que tengan, inquietudes conforme al reto, en todo sentido. ¿Por qué en todo sentido? Porque en el tiempo que llevamos de experiencia nos hemos dado cuenta que generalmente las dudas que tienen unos son las dudas que tienen todos. Entonces, las dudas que ustedes nos hagan favor de externarnos el día de hoy, seguramente en un 90 o 95% Buenos van a ser días. las mismas dudas que los compañeros no Uno se pudieron contar. 36, Buenos días, hermano, ¿qué tal? Dime. ¿Sí? Creo que se le quedó el Sí, micro abierto. espérate. Creo que sí. Ok, entonces, ¿qué les parece si empezamos a... Si alcanzan a ver ahí el compartir de la pantalla, ¿verdad? Si hago así, ¿lo ven un poquito mejor? ¿Que se vea Sí, mejor? ¿Sí, ahí verdad? se van a ver. Entonces, pues muy emocionados, bienvenidos, enhorabuena. Vamos a dar inicio a esta sesión de presentación del reto de 12 semanas. Este, hace una semana estaba yo teniendo una comunicación con los maestros de la comunidad y justamente platicábamos que son ustedes muy afortunados, somos muy afortunados también nosotros de contar con ustedes porque va a ser la segunda generación de cabalistas que va a formar Torah Tarotot. La primera generación es la generación de los que ahorita actualmente estamos como maestros en la comunidad avanzada, ¿no? Entonces, pues muy contentos de compartir con ustedes y vamos a comenzar a ver de qué va a tratar semana por semana. En la semana 1 nos vamos a centrar en los contextos, los previos. Puede ser que esta primera semana sea la que se te haga un poquito más pesada si no eres tan afín al estudio. ¿Por qué? Porque es la semana donde vamos a estar viendo los textos fundamentales que tienes que estudiar, los idiomas en los que se han escrito. Vamos a sembrar una línea, vamos a mostrar una línea de tiempo en correlación de esta tradición. Vamos a iniciar en el siglo anterior con las comunidades de Senios, de Qumran. Vamos a empezar en los primeros asedios en Babilonia, ¿no? Y también vamos a platicar de la tradición griega, ¿no? De cómo la tradición griega se conecta, de cuál es el papel de la Septuaginta en esto, cuál es el papel del fenicio, cuál es el papel del lenguaje. Vamos a platicar un poquito de esta base epistemológica que tenemos en Cábala, que es Babel. Una base epistemológica es desde donde nosotros empezamos a construir este edificio de pensamiento. Vamos a hacerlo así en términos sencillos, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta epistemología de Babel? Bueno, el entendimiento de que en un inicio hay un solo lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a recurrir a los testigos que tenemos, arqueológicos, antropológicos, filológicos, en esta primera semana, para explicarnos de dónde empezaron a venir todas estas ideas, ¿no? Vamos a hablar un poco de la hipótesis documental también del texto, o sea, cómo se construyó el texto sobre el que vamos a trabajar, que es la Torah hebrea, ¿no? Pues vamos a hablar sobre los textos fundamentales, vamos a hablar sobre la tradición cabalística en un contexto amplio, cábala temprana, que es el misticismo Jagalot, el misticismo Merkabah, vamos a platicar de los distintos lenguajes, como ya lo mencionamos. Vamos a platicar de cábala medieval, cuáles son los textos fundamentales, en qué siglo se empieza a destapar, de dónde vienen los nombres de las éfiras, o sea, en qué marco surge, en qué marco es fértil, etcétera. Entonces vamos a hablar de todo lo que es el contexto histórico, el contexto lingüístico, cuáles son los textos fundamentales. Y lo vamos a enriquecer con un corolario de un poco de filosofía idealista
a la cual nosotros tenemos acceso por nuestra lengua natal, ¿no? Entonces vamos a ir a echar mano de algunos conceptos de la filosofía idealista, platónica y neoplatónica, para poder ir acercándonos desde una manera más natural a nuestro lenguaje a ciertos conceptos filosóficos que están presentes en la Torá hebrea y en la tradición hebrea. Pues bueno, eso va a ser la primera semana. ¿Qué les parece si nos vamos de corrido con todo el tema y ya las preguntas hasta el final? Para no irnos haciendo pausa y pausa, porque siento que se nos va desorganizando. Pues muy bien, igual si tú vas a comentar algo más, ahorita tú nos comentas. Muy bien. Bueno, la semana 2 es una semana muy esperada. Yo como participante de este reto, y te voy a pedir que esta primera semana la tomes con bastante filosofía, sabiduría, respiración, intención de penetrar en este misterio. Esta primera semana es la que yo siento que se te puede hacer un poquito más pesada, porque vamos a estar en la cuestión totalmente contextual, contextualizando la tradición en un marco amplio. ¿Qué finalidad? Lo que buscamos de este reto es que tú puedas llevarte un aprendizaje verdadero en el cual tú puedas tomar un criterio propio, una propia decisión, que tú tengas los suficientes elementos como para que puedas leer Cábala y entenderle. Entonces, que puedas entender la Cábala en un marco un poco amplio, o más bien muy amplio, es decir, al menos en sus tres principales corrientes, que es la Cábala hermética, que es la Cábala con Q, la Cábala cristiana, que es la Cábala con C, y la Cábala judía, que es la Cábala con K, que normalmente se hace esta distinción en el mundo de la Cábala, ¿no? Pero la segunda semana estoy seguro que tú vas a recuperarte de esta primera semana difícil, porque es la semana más esperada por todos. Eh, Cábala es muy amplio, pero uno de los temas centrales y que se ha popularizado muchísimo, y lo que le ha traído a la Cábala ese estatus hoy día tan mágico, tan místico, esa popularidad que hay hoy día, tantas almas, tantos hermanos que le están intentando buscar, es alrededor del tema de las Séfirots, de la doctrina de las Séfirots, del árbol, de la imagen del diagrama del árbol de la vida, ¿no? Y de las Séfiros, de estos poderes, de estos potencias, de estos atributos, de estas descripciones, de estos universos, de estos códigos que tienen una posición específica que nos permiten incluso modificar la realidad, porque son atributos que están específicamente vinculados con atributos de la realidad, ¿no? O sea, con atributos de lo que experimentamos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, la segunda semana, toda la semana, vamos a estar hablando de las 10 sefirot. La clase va a ser de las 10 sefirot, va a ser información sintetizada, va a ser información acordeón, va a ser información grabada que tú te vas a quedar para estar repasando. Y toda la semana vamos a seguir transcurriendo el mismo tema. Vamos a estar revisando detalladamente, de forma conceptual, las 10 sefirot, pero no solamente de forma conceptual, o sea, no solamente con sus descripciones, sino que vamos a profundizar en su dimensión, porque también las vamos a conocer como números, vamos a profundizar en descubrir cómo las éflogs obedecen a patrones numéricos que en la realidad vemos, vamos a platicar del estado de la Cefilot previo a su organización, o sea, vamos a hablar de las Cefilot en sus dos dimensiones, en su forma organizada en la imagen del árbol y en sus formas individuales. Entonces vamos a abordar las Cefilot en estas dos polaridades, individuales y en su estructura. Y bueno, vamos también a platicar de estas 10 Cefilots a lo largo de toda esa semana, en cómo estos patrones numéricos son pensamientos abstractos, son ideas conceptuales, son patrones numéricos, pero también son patrones geométricos. Entonces, cada una de las Sefirot la vamos a ir asociando con una forma geométrica específica. Entonces, vamos a ir elaborando a cuáles formas van dando origen cada Sefirot y cómo es que éstas van trazando todo el diagrama final del árbol de la vida, que es un diagrama magnífico y santo para nosotros los cabalistas, que es capaz de metaforizar y de contenerlo absolutamente todo en la imagen del Señor Dios, en la imagen. Entonces, vamos a estar hablando de las Séfiros en tres dimensiones específicas, como conceptos, como números y como formas. Y la cuarta dimensión como astros, como inteligencias astrales. Vamos a estar revisando esas cuatro dimensiones de las Séfiros. O sea, su dimensión de la Séfiro en Atzilut como un patrón numérico, la dimensión de la Séfiro en Beria como un pensamiento abstracto, la dimensión de la Séfiro en Yetzirah como una inteligencia astral,
asociado a un planeta, a una cierta constelación y demás. Y vamos a ver su profundidad en Asia, que es cómo constituye una matriz geométrica que permite el surgimiento pues, de las formas simples físicas que ya nosotros conocemos y con las que interactuamos. ¿Vamos bien? Vamos apenas en la segunda semana. Muy bien. Ahora, la semana 3 nos vamos a dedicar a explicar los 22 senderos, pero no nos vamos a ir sendero por sendero. No nos vamos a ir sendero por sendero. ¿Por qué razón? Algo que ya hemos explicado en múltiples ocasiones es que el diagrama del árbol de la vida realmente no obedece a un patrón rígido. No es como que tiene una forma de trazarse y una forma de contarse y ya, sino que dependiendo del punto del proceso de la fractalidad de toda la caja de espejos estamos, este, este diagrama puede tener distintas anotaciones. Hermano Jerry, veo tu mano levantada. Te pido, por favor, hagas tú en tu casa tu anotación de tu pregunta en correlación con la semana que estamos o en tu celular y al final vamos a tomarlas todas. Por favor, vamos a anotar las preguntas para no salirnos mucho. Espero me hayas podido escuchar bien. Entonces, me temo que me desvío un poco. A ver. Ok, me desvío un poco. Estábamos hablando de, ya, que íbamos a entrar en la tercera semana, semana 3. O sea, vamos a ver los senderos del árbol de la vida, pero vamos a explicar la lógica a la cual obedecen. O sea, no vamos a explicar específicamente si en algún diagrama que tú conoces, el por qué está esa letra específica. O sea, vamos a explicar la posición y el cómo se hace el trazado y a qué lógica apunta y cómo dentro de esa lógica pueden entrar muchos acomodos distintos. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver distintos ejemplos, ¿no? Los diagramas resultantes del conteo natural de Asia, cómo desencadenan en un resultado, ¿no? Yo les voy a estar pasando, esta semana se les van a pasar ejemplos distintos de distintos árboles para que ustedes los puedan contrastar y puedan comprender a qué lógica operan esos trazados, ¿no? Vamos a contrastar con los diagramas que conocemos, los diagramas que seguramente, Jerry, espero me puedas escuchar, espero puedas hacer tus preguntas al final, por favor, que las anotes y al final las vamos a checar. Muy bien, gracias. Vamos a contrastar. Generalmente los diagramas que tú naturalmente vas a conocer pueden ser básicamente dos. El resultante de la lectura del Sefer Yetzirah o el resultante del conteo y del trazado del conteo natural del árbol a nivel de Asia. O sea, la manera en la que contamos los números por sus posiciones desde nuestra posición en Malkut, cuando ya vemos Aleph como uno. Pero de ahí existen muchos otros acomodos posibles. ¿Por qué? Simple y sencillamente, al momento de inicio de la Torah, el mundo no existía y no existían los elementos del mundo en el orden en el que hoy los conocemos. Entonces existen distintas maneras en acomodar los elementos dependiendo de lo que estamos leyendo en el texto hebreo. La Cábala es la lectura esotérica guiada por los números, comprendiendo a los números como entes santos del texto hebreo. Entonces vamos a aprender qué son los 22 senderos de sabiduría en un contexto general y en una correlación a lo largo de distintos árboles. O sea, que tú puedas, a lo mejor no te voy a enseñar los árboles de memoria, que tú te sepas dos o tres árboles, pero sí vas a poder tú ver cualquier árbol, un árbol de Kircher, un árbol de a lo mejor de cábala hermética, un árbol de cábala cristiana, un árbol que sea con resultante de la lectura de Sefer Yetzirah, un árbol posicional, un árbol de Atzilut, un árbol por decimales únicamente, o un árbol en algún sistema cifrado, y tú lo vas a poder leer, o sea, tú vas a poder entender, tú vas a poderlo leer y entender a qué se está intentando referir el autor con esa forma que está en plasma. Entonces, será la semana 3, ¿no? Vamos a ver varias cosas interesantes, principalmente vamos a ver la relación de la oración de Ana Bekoa, que es una de las oraciones más importantes, y su relación con el Olam Tikkun. Vamos a platicar de cómo vamos, dice Kimberly Galindo, yo pensé que sabía cábala, me he quedado en shock. Muchas gracias. Todo esto se va a dilucidar muchísimo más, les vamos a pasar suficientes ejemplos de distintos árboles, de distintos conteos, todos van a ser explicados lógicamente en su momento. Si quieres terminar semana 3. Muy bien, bueno, entonces, vamos a ver vamos a conocer el diagrama del árbol de la vida, cómo es que se desarrolla, cómo empieza siendo un punto, luego siendo varios puntos, luego varios puntos conectados.
Esto obedece en la doctrina luriana a las fases de Akudim, Nekudim y Berudim. Esto va a ser un tema central en esta semana, porque de esta manera, entendiendo lo que es el Berudim, vamos a entender cómo el árbol pasa de un estado del caos al orden, a un orden jerarquizado bajo una lógica que Bigha le impone a Job. Entonces, vamos a ver eso. Y bueno, vamos a ver en un sentido, alrededor del Sefer Yetzirah, la profundidad de la letra hebrea. Vamos a comprender cómo, en sentido general y amplio, cada uno de los senderos está en correlación con las letras. Cada una de las esferas está en correlación de los números, ¿no? Entonces, el árbol de la vida, yo siempre les comento a mis alumnos de Cábala que es como entrar a la primaria, porque vas a estudiar los números, o sea, las esferas son los números, solamente que vas a en serio a aprender los números, lo que realmente significa. Y las 22 líneas entre ellos, las 22 tuberías o canales de sabiduría, líneas que comunican, son las vibraciones sonoras que permiten, o sea que al momento, más bien son las vibraciones sonoras que resultan de cuando los números se comunican, ¿no? Entonces cuando uno y cuando dos suenan, se tensa una cuerda, y esa cuerda provoca un sonido, y ese sonido es una letra hebrea. Entonces, vamos a verlo de esta manera, y en un sentido del Sefer Yetzirah, en esta semana que vamos a estar viendo los 22 enteros, vamos a hablar de manera general de la letra hebrea, de qué es la letra hebrea y por qué es una profundidad mayor al lenguaje que ahora tenemos. Entonces, en un sentido plenamente del Sefer Yetzirah, vamos a estar viendo Sefer, Sifar y Sifur, que se refiere a la letra como la conocemos, o sea, que en conjunto con otras hace un sonido para provocar oraciones, jeroglífico, o sea, la letra como un actor independiente más lleno de información, o sea, es cuando a la letra Yod no la vemos como Yod junto a otras letras para crear una palabra, sino que a la letra Yod solo la vemos como letra Yod y leemos que eso dice ya, mano, y eso tiene ya otro valor. Y aparte, vemos que en su anterior pictograma, en su forma más antigua que se tiene registro, era un jeroglífico que era una manita extendida, ¿no? Entonces, como la letra hebrea no solo es una letra, sino alcanza una mayor profundidad al ver su jeroglífico, su palabra, su actor. Entonces tenemos, por ejemplo, al Nun, letra Nun, que simboliza al hijo, que anteriormente se simbolizaba con un pez, o sea, tiene la identidad de un pez, ¿no? Y así, bueno, vamos a revisar todas, ¿no? Y bueno, obviamente en su profundidad, o sea, Sefer, Sifar, Sifur, o sea, ¿cuál es la tercera profundidad? O sea, como letra, como dibujo y como número, como un patrón. Entonces vamos a ver cómo el idioma hebreo es capaz de, a través del santo diagrama del árbol de la vida, metaforizar y abarcar toda la realidad, porque en él se encuentran todos los números y todas las letras, y todos los números y todas las letras son personajes activos y no pasivos. Entonces eso es lo que vamos a lograr, salir de los huesos muertos que el profeta Ezequiel narra en el texto, no el valle de huesos secos, de huesos muertos, donde nosotros entramos al texto que está fijado con ciertas vocales con relación con la escuela de Tiberíades, está fijado con cierta pronunciación, ciertas alegorías, está anclado a ciertas interpretaciones ya muy fijas, pero cuando nosotros hacemos el trabajo cabalístico y vemos la letra en su profundidad como patrón numérico, como jeroglífico y en sus permutaciones léxicas y demás, nos damos cuenta que pues bueno, tiene una riqueza muchísimo mayor. Entonces, esa es la zona. Ok. Yo les quiero dar un pequeño comentario ahorita haciendo una pequeña pausa y porque veo que muchos vamos apenas en la semana 3 y no quiero que piensen que como que está muy complicado. En realidad va a ser más sencillo, no se preocupen. Una semana antes del tema que va a tocar, hay micro Vamos a hacer eso. Y maestra Ara y también el hermano Andrés Arellano. Ok. Muy bien, les estaba diciendo, una semana antes se les va a avisar cuál es el tema que vamos a ver. El temario lo van a tener ustedes, pero yo les voy a avisar. La próxima semana vamos a ver este tema. Te va a convenir llevar tus letras hebreas, por ejemplo, impresas con su gematría, porque así vas a entenderlo más rápido. O te va a convenir investigar este concepto antes, etcétera. ¿Ok? Para que de esta manera, cuando ustedes lleguen a la clase, no sientan como que son bombardeados ni nada de eso. ¿Ok? No se preocupen, va a ser más sencillo. Igual, les repito, si escuchan una palabra rara, algún concepto que no entienden, inmediatamente díganlo. Por ejemplo, ahorita Antonio estaba hablando de las permutaciones léxicas y a lo mejor habrá quien no sepa qué es una permutación. En ese momento se aclara y no se preocupe.
Sí, por favor. Bueno, muy importante que no tengamos ninguna pena en hacer preguntas. Yo hablo de la manera en la que hablo, no porque yo quiera usar las palabras más raras del mundo, sino porque intento usar las correctas que a ti te dejen exactamente la claridad exacta de lo que necesitas y a una buena profundidad. Entonces, únicamente haz las preguntas. Oye, acabas de usar un término que yo en mi vida había escuchado, no pasa nada, o sea, anótalo. Si por alguna razón no quieres hacerlo en vivo, me lo mandas a mí al privado, pero siempre tenerlo claro. Y bueno, esto es un trabajo en conjunto. Nosotros te vamos a proporcionar toda la información y las claves que tú necesitas. También te vamos a estar dando un seguimiento personalizado y constante que te vamos, esto es un compromiso nuestro que te vamos a llevar de la mano en ir comprendiendo todo esto. Pero parte tuya va a ser muchísimo trabajo también, en el que hagas las tareas, hagas las actividades, en el cual En la clase. estudies estos glosarios previos que Abby nos va a hacer favor de mandar. O sea, si Abby vas a ver que yo en la clase voy a hablar de epistemología de las ciencias físicas, pues bueno, eso ya va a estar previamente, que tú lo tienes que saber de qué es para meterte en la conversación. Entonces te vamos a estar pasando información previa que tú tienes que investigar antes de la clase para ayudarte, te vamos a estar pasando información después, material para revisar, para estarlo viendo, para imprimirlo. Importante que lleves material impreso, que tú empieces a imprimir lo que te vamos a ir diciendo, tus letras hebreas, tu árbol de la vida. Eh, la Torah Tarotot en este curso no la vamos a usar mucho porque no es un curso de la Torah Tarotot, es un curso de Cábala en forma general. No voy a entrar en la Torah Tarotot, sino que, pero si tú la quieres tener impresa o tú ya estudias la Torah Tarotot, te va a servir y va también a darte eh, buenas preguntas que vas a poder hacer. Posicionándola en su lugar correcto, la Torah Tarotot es el árbol de Atzilut. Entonces, importante hacer las tareas, hacer los previos, tener impreso el material. De las cosas más importantes para el estudio de Cábala que yo recalco es tener impreso el material. Siempre que tú tengas una libretita, así sea la más sencilla del mundo. Mi mamá me decía que más vale una pálida tinta que una mente brillante. Al día de hoy yo lo sigo creyendo. Más vale una pálida tinta que una mente brillante. Entonces, que tú anotes, que tú empieces a verlo en papel, porque en el momento que tú lo vas en papel, que tú tengas las letras impresas, que tú tengas unos dados, unos marcadores para poder encima y ver las cosas más físicamente encima de un árbol, es que vas a empezar a entender en la cámara, cuando la aterrices. Otra cosa también muy importante, chicos, es que usemos el grupo, el que se llama Reto Aprende Cábala, que usemos ese grupo correctamente. ¿A qué me refiero? Eh, hay que tratar de mandar nuestros mensajes. Por ejemplo, hay quienes escriben una palabra y mandan el mensaje, palabra y mandan un mensaje, palabra y mandan un mensaje. Hay que tratar de no hacer eso, por favor. O sea, redacten su mensaje completo y luego lo mandan, porque luego lo que pasa es que el grupo tiene muchas notificaciones y en realidad es que es una persona que nada más mandó como muchos mensajes separados, ¿no? Entonces, también, dudas, no hay dudas tontas, chicos. O sea, cualquier duda que ustedes tengan, ténganlo por seguro que alguien más la tiene. Y él no se anima a preguntarla, anímense ustedes. Ustedes hagan la pregunta y van a ver que van a ayudar a sus compañeros también. Y Entonces, todos empezamos preguntando, o sea, la verdad es que yo actualmente sé, considero bastante de cábala, pero realmente yo llevo años preguntando, años haciendo preguntas más y más y más y más. Y empecé por las más básicas, o sea, por literal todo lo más básico. Entonces nunca jamás nos debe dar pena preguntar, ni en cábala ni en nada. Entonces, bueno, voy a continuar. Vamos bien. Voy a ir ya un poquito más rápido. Aquí esto ya me parece que se quitó todo. Un momento. creo que se descomparte la Sí, pantalla. A ver, permítame un segundo. un momento, por favor. Vas en la semana 4, ¿no? Ok. Bueno, me voy un poquito más rápido. Quería ahondar un poquito en estas primeras 3 semanas porque considero que es lo más importante para que tú comprendas cuál va a ser la estructura de tu aprendizaje en este camino. Vamos a irnos con la cuarta semana. Bueno, cuarta y quinta semana serán muy similares. Realmente ahí es donde vamos a entrar directamente al alefato hebreo. O sea, hace rato te dije, no vamos a ver árboles específicos, o sea, historias de las letras específicas por cada árbol, pero vamos a conocer cada una de las letras en su exégesis profunda, en su conocimiento profundo, según las fuentes tradicionales. Y las vamos a conocer de manera general, para de tal manera que, independientemente del sendero en el que tú las encuentres, teniendo en consideración algunas otras cosas de ese árbol, sepas qué están intentando comunicar o en qué parte de su proceso se encuentran, ¿no? Entonces, en la semana 4 vamos a ver de Kaf a Aleph, bueno, más bien de Aleph a Kaf, y en la semana 5 vamos a ver de Lamed a Taf.
bueno, vamos a centrarnos específicamente en tres partes de sus identidades. Las letras hebreas son extremadamente amplias, son literalmente, en Cábala comprendemos que son literalmente los ladrillos de la creación. O sea que literalmente todo lo que ves está constituido con alguna configuración de las letras hebreas. Entonces son extremadamente amplias porque tienen la capacidad de convertirse en absolutamente todo. Pero nos vamos a centrar en sus tres principales identidades o en sus tres principales procesos, que es su valor posicional, su valor de escritura completa y su valor de dibujo, o sea, sus valores. No vamos a ver tres de sus valores específicos. Su valor posicional es la manera en la que nosotros las contamos, o sea, donde la tab, que es la letra número 22, vale 22. La letra mem, que es la letra número 13, vale 13. Luego, vamos a conocer su valor de escritura completa, o sea, cómo es que se abre la letra, qué letras la constituyen. Por ejemplo, la letra Aleph es Aleph, Lamed, Pei, ¿no? Que eso tiene un valor de 111. Entonces, decir que Aleph vale 111 es algo correcto, porque sumamos Aleph 1, Lamed 30 y Pei 80. Eso nos da 111, ¿no? Y eso cómo se expresa y sus correlaciones. Vamos a ver su valor geométrico tradicional, que es que ya tiene un valor específico en correlación de unidades, decenas y centenas con el llenado de la vasija. Eso lo vamos a ver más a profundidad más adelante en este mismo reto. Y bueno, vamos a ver su fonema para podernos aproximar a una pronunciación de ese carácter. Bueno, al terminar estas dos semanas, vas a ser capaz de leer un texto hebreo aproximándote a su pronunciación, ¿no? Y vamos a ver su pictograma, su otiot. Entonces vamos a ver, en estas dos semanas vamos a ver la letra en tres dimensiones. Su dimensión matemática, su otiot, o sea, su pictograma, su jeroglífico y su pronunciación, ¿no? Vamos con la semana 6. La semana 6 es un módulo que se llama Mundos dentro de Mundos. Es donde vamos a empezar a comprender, a aproximarnos en cómo la cábala es un diseño fractal, o sea, cómo los mundos se van involucrando dentro de mundos, o sea, cómo el árbol de la vida se teje, ya no solo hacia afuera, o sea, ya no solo cómo se tejen sus senderos, sino cómo se teje hacia adentro, o sea, cómo son todas las comunicaciones que hay entre todos los universos múltiples de posibilidades que va comunicando, ¿no? Entonces vamos a ver la metáfora de la granada, vamos a ver cada una, o sea, la elaboración completa de todos los palacios, que son estos diagramas grandes que a veces hemos visto en algunas fuentes, principalmente son diagramas que están específicamente todos en hebreo, que son árboles de la vida que se van conectando, y son muchísimas árboles de la vida. Entonces vamos a platicar cómo se forman esos diagramas y a qué están aludiendo, qué representan y cómo podemos usarlos en nuestra práctica, o sea, es decir, cómo podemos usarlos en nuestra práctica, es cómo podemos nombrarlos, de cómo somos capaces de conocerlos, de conocer ese acercamiento a estos palacios que son los palacios mayores. Vamos a ver la escalera de Jacob, el tema de la escalera de Jacob, como el pilar central unifica todos los mundos y se van concatenando Atzilut, Beria, Yetzirah y Asia en una cadena concatenada de efectos que en Cábala se llama Sergis Tashelu, y lo vamos a explicar matemáticamente. Y vamos también a ver, bueno, en eso vamos a estar un buen rato, realmente eso es el central, ¿no? Vamos a ver cómo hay muchos mundos dentro de mundos y cómo todos estos se comunican a lo largo del pilar central. Vamos a platicar de los tres pilares, pero nos vamos a centrar en el pilar central porque es el pilar del misterio, es el pilar del secreto. Y vamos a, esta parte la vamos a ver poco, solamente como para que tú tengas el conocimiento de esto. Vamos a platicar de los patsufins básicos, o sea, de cómo las sefirot se van organizando en grupos de Sephiroth que van configurando formas geométricas que van terminando siendo macroprocesos del árbol, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo las Sephiroth se organizan en grupos más complejos. Y eso es la semana 6. Entonces, pues bueno, yo creo que pasamos a la semana 7. Creo que vamos bien en tiempo. ¿Cómo vamos? 12:50. Pues bueno, un poquito. Yo pensé que nos íbamos a tardar menos. Vamos a ver, semana 7, técnicas exegéticas. Bueno, ya que es donde nos vamos a meter fuerte con la parte de Cábala Pura, o sea, poder leer el texto de una manera profunda, poder leer algún comentario cabalístico y que tú lo comprendas, que tú con una calculadora y un papel, o a lo mejor un diccionario hebreo, ya tengas para poder entender lo que está hablando. Mm, Pues bien, vamos a ver varias cosas, no voy a ahondar, por ejemplo, vamos a ver el Pardés, que son los 4 niveles de interpretación que tiene la Torah, ¿no? Donde, bueno, esto ya seguramente lo sepamos, empezamos por el literal, pasamos por la alegoría, disertación y finalmente llegamos a un secreto, ¿no? ¿Cómo es que esto nos sirve o esta guía de cómo leer el texto, ¿no? Vamos a ver el seruf, que es la permutación, o sea, cómo las letras hebreas están constituidas por raíces bilíteras y trilíteras, que al moverse y al intercambiarse y al añadirse ciertos actores, pues cambian el significado de las palabras, pero siempre sosteniendo las correlaciones, porque los actores, las letras, los jeroglíficos siguen siendo los mismos, pero en distintos órdenes. Bueno,
Vamos a ver geometría, vamos a ver temurá, vamos a ver bastantes técnicas exegéticas para poder entender el texto. Y eso es en cuanto a la semana 7. La semana 8 es ya donde nos vamos a meter en la parte de geometría. Hasta la semana 8 nos vamos a meter de manera totalmente profunda en la geometría. A la semana 8 tú ya debes de tener, bueno, los contextos, o sea, debes de conocer lo que es la cábala y haberte hecho una idea propia de esto. Debes de tener las 10 séfirots, los 22 enteros, o sea, que conozcas cómo se forma el árbol de la vida, qué correlación tiene con las formas geométricas, qué correlación tiene con la flor de la vida, cómo se colocan los puntos y demás. La semana 4 y 5, todo el alefato y que conozcas todas las letras. La semana 6, cómo el árbol se construye hacia adentro su fractalidad. Y en la semana 7, bueno, ya empezamos a hacer exégesis al texto. Y en la semana 8 ya nos metemos de lleno en la parte de geometría. O sea, cómo leer el código secreto de la tabla. Y vamos a ver la estructura de la luz, o sea, cómo están, vamos a ver la numerología cabalística en su profundidad. La estructura de la luz es como la cábala abarca la numerología no solo en sus 10 actores principales, en sus 10 números, sino que penetra el misterio y tiene descripciones y alegorías para los decimales, las unidades, las decenas y las centenas, y cómo va llenándose la vasija en correlación con esto. Entonces vamos a ver geometría cabalística avanzada, muy avanzada. Eh, bueno, esto aquí lo dice, que es esto, estructura de la luz interna, luz directa, luz circundante y luz reflejada, que es Or Penimi, Or Yashar, Or Makif y Or José. Vamos a ver la suma, la resta, la multiplicación, la división, el cuadrado y el cubo como operaciones cabalísticas simples y básicas. Y vamos a ver los números triangulados y figurados para comprender el misterio de cómo se van organizando los pares dispares del 2 a través del 3 para realmente terminar siendo una matriz de 4. Todo esto lo vamos a ir viendo nos vamos a apoyar de la tetractis pitagórica, pero la conclusión será poder llegar a todos los números más importantes y más santos en el judaísmo. Tanto nombres santos, nombres de las éfirots y muchísimos otros secretos que están escondidos en la elaboración triangular de los números. ¿No? Por ejemplo, vamos a ver cómo los 72 nombres de Dios se conforman de hacer la suma de la tetractis con la matriz de Yod, Yod G, o sea, Yod 10, Yod G 15, va 25, Yod G va 21, Yod G va G 26, en total da 72. No lo vamos a profundizar mucho, pero quiero dejar como claro que vamos a eh, estar viendo los números cómo se van desarrollando en un nivel más profundo. Para este punto no se preocupe porque a lo mejor ya les suena demasiado avanzado, pero ya habrán estudiado las letras, los otiots, las gematrías, ya habrán pasado por esa clase y ya va a ser un buen momento para empezar Y no se con lo este necesitan módulo, tampoco no se aprender. preocupen. Vamos a ver, no se lo necesitan tampoco aprender. Lo único que se necesitan aprender se los vamos a decir, que son las éfiros de las letras en sus identidades básicas, su posicional, su geometría, su letra de apertura. Eso sí se lo van a aprender y van a tener las tablas. Todo lo demás que son métodos de cifrado y demás, todo va por tablas. Todo lo van a tener ustedes para consultarlo, para imprimirlo, tener un manual y consultarlo. Entonces va a ser sencillo. En la semana 9 vamos a ver más de 10 métodos de cifrado cabalístico, o sea, cómo las correlaciones de las letras hebreas. Todo esto se van a llevar tablas, pero vamos a ver cómo es que las letras, el alefato se parte de distintas maneras para provocar ciertas correlaciones entre las letras, ¿no? En qué casos se pueden intercambiar ciertas palabras por otras. Bueno, ya finalmente en la semana 10 vamos a ver el tetragramatón, cuál es la importancia del tetragramatón, una vez que ya revisamos todo lo que es matemática y cómo llegamos a él. Vamos a ahondar un poco en las protovocales semíticas, que son las matelectiones arameas, o sea, cómo y bueno, vamos a hablar de esta relación, cómo se usan los 72 nombres de Dios, de esta relación matemática y un poquito de cómo usar los 72 nombres de Dios, que sabemos que muchos ya lo saben usar. No vamos a entrar en práctica mucho de los 72 nombres de Dios, pero sí vamos a platicar de cómo hacer uso de, de, de esta gran palabra. Y en la semana 11 ya es práctica. En la semana 11 nos vamos a estar dedicando 100% a practicar lo que ya hemos hecho, vamos a practicar de técnicas de meditación, vamos a practicar de meditación en letras hebreas, meditación en el pilar central y práctica. Y la semana 12 vamos a continuar con práctica, pero práctica de exégesis, con la lectura de Masé Bereshit y ejemplos para que tú puedas tenerlo más aterrizado y tú realmente puedas hacerle la lectura al texto por ti mismo. Pues como sabes, al concluir este reto vas a poder ser capaz de leer, de recitar aproximándote a la pronunciación de un texto hebreo. Y pues, bueno, creo que son 12:57. Ya va a ser una hora, ya terminamos de revisar el temario. No sé si tú quieres comentar algo más o damos la oportunidad a las dudas. Eh, no, dudas, dudas. Pues Ahorita al vamos ya con final. las dudas, al final tú nos comentas. Pues bueno, vamos entonces ya a pasar directamente con las dudas. Por ahí mi hermano Shilomo Parnás tenía una duda. Aquí están Por ahí en veo el que ya chat. dejaron varias.
Vamos a revisarlas. Dice, a ver, vamos a empezar. Carla dice, hola a todos. Hola, maestra. Joaquín, hello a todos. Hola, maestro. Carla, qué emoción. Muy bien. Pablo Nicolás Aldana, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes. Saludos de Argentina. Muy bienvenido. Carla dice, wow. Amanda dice, los 22 senderos. Muy bien. Y bueno, Jerry, Shlomo, dice, pregunta semana 2. Entonces, si el árbol de la vida no sigue un patrón rígido y se puede acceder por cualesquiera punto de los 22 senderos. Entonces, ¿qué hay del patrón natural descendente del rayo de la pagata? No, 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 bueno. El árbol de la vida tiene ciertas reglas específicas y fijas, lógicas, que permiten que tenga una coherencia a su estructura. La estructura que sigue, o el camino que sigue el rayo relampagueante es uno de ellos. La estructura por Olamos, por ejemplo, es otra de ellas, ¿no? El diagrama que inicia con 3 céfiros arriba, estando Keter un poco por encima, termina ensanchando el árbol a nivel de Yesod, ensanchándose mucho a nivel de Asia, teniendo solo ya una céfiros de recepción, constituyen reglas específicas que el árbol debe de seguir para hacer el árbol cabalístico de la vida. Pero a lo que yo me refería es a otro tipo de cuentas numéricas que puede tener y correlaciones que se le pueden hacer, que las propias reglas del árbol lo permiten. Por ejemplo, el árbol de Jochma, cabalísticamente hablando, nosotros no podríamos, el árbol de Atzilut podemos poner Keter como uno, pero el árbol de Jochma no lo podemos poner Keter como uno. Lo tenemos, por ejemplo, Keter que poner como 33, porque entonces acabamos de hacer nosotros 32 movimientos por Keter. Entonces el árbol de Hogma empieza con el número 33, pero también el árbol de Hogma lo podemos poner con 2 y empezar ahí. Entonces en el árbol de Keter de Hogma podemos poner 2.1 igual a 3, y entonces ese Keter de Hogma vale 3, no vale 1 como valdría Keter de Atzilut. Es una pregunta muy extensa, realmente ahorita no la puedo abrir. Esto tenemos que ya pasar por las primeras 5 semanas para que lo podamos comprender, pero definitivamente hay ciertas reglas, como lo del rayo, que se tienen que respetar, y otras ciertas reglas que por su propio proceso natural así se siguen desarrollando, ¿no? Bueno, dice Kimberly Galindo, ay Dios, yo pensé que se había acabado, me quedé en shock. Pues sí, la cámara es muy extensa, dice Pablo Nicolás, somos dos increíbles lo que Santo Cuchima, gracias hermano, son años. Buenas tardes, hay un micrófono, ya lo cerramos. Dice Diego, de solo seguir el temario ya estoy aprendiendo, gracias maestro, bueno, tú ya tienes un ratito aprendiendo con nosotros, entonces ya te van cayendo 20. Dice Carlos Peña, entonces cada Céfiro tiene su propio árbol de estudio. Así es, mi hermano. Cada una de las Céfiro tiene dentro de sí mismo un árbol de estudio completo y se comunican todas a través de su pilar central, que es lo que vamos a ver. En la semana era 4, que es Mundos dentro de Mundos. Discúlpenme, no me la sé en orden. Pero bueno, la semana que se llama Mundos dentro de Mundos, en esa que me parece que es la 4, no sé. Creo que es la 4. Es la 4, en esa vamos a ver eso. Vamos a ver cómo son varios. Dice, entonces cada Céfiro tiene su propio árbol de estudio. Dice, usuario de Zoom. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Por favor, usuario de Zoom. Ah, es la semana 6. Mundos dentro de mundos es la semana 6. Me apareces como usuario de Zoom. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Que dices, nos va a dar un reconocimiento, un papelito que ponga Eliseo. Ah, muy bien. Pues no sé qué la diseñadora la maestra. Creo que se había dicho que vamos a dar reconocimiento. Al que haga todas las tareas, al que se porte bien. No, va a haber algún reconocimiento, obviamente, por parte nuestra, lo vamos a firmar y todo. Pues muy bien, no sé si alguien tenga alguna otra duda. Realmente a mí me importaría que ahorita pudiéramos tomar el espacio, que pudiéramos hacer uso cuando menos de 10 minutos y yo escucharlos. Me van a ayudar mucho y van a hacer que el reto salga mejor. Si no, pues bueno, únicamente un comentario y vamos abriendo los micrófonos. Listo. Maestro Diego, ¿algún comentario o duda? Empezamos contigo. Buenas tardes. Pues más que nada, es que es precisamente viendo el orden, el puro orden que ya estás dándole al temario, de verdad estoy aprendiendo, porque hija, es esto, y ya comienzas la mente va conectando cosas, ¿no? O sea, en realidad, creo que tendría en realidad que reservar mis dudas. Espero que como en esos días, hoy no me vaya a fallar ahorita creo que gracias a Hashem no me ha votado, entonces si no me vota y seguimos con esta estructura, creo que mis dudas van a ir apareciendo. Yo siempre he tenido dudas yo personalmente y no sé por qué, pero es como una indicación que me han dado que estudie bien la Mercaba. Entonces dije, bueno, ahorita que lo vi, dije, es algo que está aquí, es algo que voy a tener que estructurar y es algo que voy a tener que ver, ¿no? Entonces, digamos que hasta que yo lo vea voy a tener esa duda, porque realmente no puedo decirte, tengo una duda, no, seguramente tengo 1000 dudas, pero van a ir saliendo con las clases de mi caso. Excelente, Fran. Continuamos con comentarios. Si no tienes ninguna duda, haces un comentario breve y continuamos. Bueno, pasamos con Amanda, si estás por ahí. Sí, sí. Yo preferiría mandar mi duda por privado. Ya, claro que sí. Creo Si que quieres, no beneficiaría, pues, a la si quieres, dinámica. me mandas por privado, si tienes alguna duda, si quieres igual hacer ahorita algún comentario, y si no, Eh, pues ya está.
Sería así como, hay una segunda parte para los que no, tal vez no aprendamos tan rápido. Ok, sí, no te preocupes, vamos a seguir sacando vamos a seguir sacando programas continuados de estudio. Aparte, eh, te va a servir bastante. Con el simple hecho de que tú te quedes en la comunidad y ya tengas esta base, vas a seguir tú aprendiendo Cábala. Pero vamos a seguir sacando continuidad, tenemos las clases avanzadas, que ya se da una continuidad. Esta te va a servir como una gran base. O sea, yo sé que me vas a decir, yo sé que esta información no la voy a dominar en 3 meses, pero te vas a llevar el resumen y te vas a llevar la comprensión de cómo opera. Entonces, no te vas a aprender las tablas, no te vas a aprender las operaciones. A lo mejor no te vas a aprender ni siquiera, pero sí te vas a aprender el alfato. Pero sí te vas a aprender los valores de las letras. O sea, sí te vas a aprender a entenderle. Si me explico, va a ser algo práctico que a ti te va a hacer que tú lo puedas leer y entender ese lenguaje, ese código. Gracias. Entonces, ahorita me haces tu pregunta, no te preocupes por privado. Carla, continúo contigo. Hola, Frater. Gracias. Espero ahora sí se escuche bien. Mi comentario es agradecer y otra vez seguir expandiendo la conciencia y tanto intelecto. Muchas gracias. Digo, vienen temas que yo así que ahora ya tengo más comprensión. O sea, ya no es como antes que, "Uy, ¿qué es eso?", ¿no? Estoy muy contenta que ahora está más darle, darle darle más. Muchísimas gracias. ¿Qué crees? ¿Te alcancé a entender? ¿Se te está cortando mucho la comunicación? Sí te alcanzamos a entender, bueno, al menos yo, no sé si todos. Muchísimas gracias por tus palabras. Tú me puedes ayudar, tú ya tienes un buen rato estudiando Cábala con nosotros, así de la mano y con la manera en la que nosotros planteamos el aprendizaje. Entonces, si tú nos puedes ayudar a comentar por ahí en el grupo, ¿cuál ha sido tu aprendizaje? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo vas tú? Lo que en un inicio a lo mejor te parecía muy complicado de la Cábala y cómo poco a poco se ha ido abriendo esto, nos va a ayudar muchísimo porque de momento pareciera que es algo totalmente cerrado, ¿no? O sea, como que está cerrada la comprensión, pero tú ya has pasado por este proceso, entonces nos va a ayudar mucho que nos comentes cuál ha sido tu experiencia en el aprendizaje de Cábala y que animes a los hermanos que sepan que realmente sí se aprende Cábala y que es más rápido de lo que crees a veces, porque en tu caso así fue. Entonces ahí nos Sí, comentas, pero ya no ahorita porque se te corta mucho la comunicación. Muchísimas gracias. Hermano Carlos, si tú nos quieres compartir algo adelante, sería tu turno. ¿Quieres abrir tu micrófono? Si quieres hacer algún comentario, alguna duda en cuanto al manejo del curso, en cuanto al temario, en cuanto a lo que se habla ahorita. No sé si hay otro Carlos, pero creo que soy el único. Veo el temario muy completo. Lo bueno es de que van a mandar información, entonces eso va a ayudar al que quiera profundizar, pues va a tener de alguna manera material para decir, esto me llamó más la atención que esto otro. Entonces, pues ya listo y ansioso de que ya empecemos a ver toda esta información. Mil gracias. Se van a llevar, la idea es que ustedes se lleven un manual. O sea, quiero que me lo vean así. Que ustedes se lleven un manual cabalístico que va a ser invaluable para ustedes. Pero que sepan, o sea, en los 3 meses no se lo pueden aprender todo de memoria, pero lo que sí pueden aprender es cómo entenderlo. O sea, cómo es algo lógico que tengan las claves de que le entiendan. Y que tengan su acordeón, su librito, su manual, que con eso le entiendan. Que cualquier duda lo vean y lo revisen. Si ven una palabra en hebreo, van y, se permuta así, cambia con esto, valía tanto. Rápido. Lo van a ver rápido. Muchas gracias, hermano. Muy emocionados todos. Hermano Andrés, te sería tu turno si quieres abrir tu micrófono. Andrés Arillano, si estás por ahí, si quieres compartir algo, hacer algún comentario o alguna duda. Si está por ahí, hermano Carlos Peña, quiere abrir su micrófono, alguna duda, algún comentario. Hola, hermano. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Te escucho. No, todo bien, digo, la verdad se ve interesante todos los temas que ahí tocaste, ¿no? Pero bueno, uno sabe muy básico de esto, y pues espero fortalecerme en temas pues desde el inicio, porque pues, vamos a tocar temas desde la historia hasta los mundos, como dices. Entonces, pues Pues sí, muy bienvenido, mi hermano. estoy muy asombrado y pues bueno, a estudiar, ¿no? A estudiar bastante, a darle seriedad al estudio. La medida que le demos toda seriedad al estudio va a ser muy bueno. Gracias por tu comentario, mi hermano. Ahí nomás las Eh, palabras, sí que nos ayudes a entender a veces tus palabras que son, o no, que no conocemos, ¿no? Nomás como que dar sí, sí, un, sí, con toda confianza. Y también tiene que ver que ustedes me digan, esta palabra no la conozco, está todo. Avi nos va a ayudar a ir haciendo un glosario para las palabras que más recurrentemente ocupo. Las uso, como les comento, en un sentido de respeto, de explicar el concepto correctamente. Para mí son conceptos totalmente santos que tenemos que tener mucho cuidado con las palabras con las que los nombramos. Entonces, el uso de esas palabras
un poco complejas es en ese sentido, que sea el respeto y sea una palabra lo suficientemente amplia conceptualmente que sea capaz de equipararse un poco al concepto tan santo que estamos tocando. Muchas gracias, mi hermano, y Gracias. vamos a trabajar y ayudar en que yo me pueda explicar mejor. Muchísimas gracias. Hermano Jerry, por ahí si estás, me gustaría escucharte. Dice, bueno, vamos a leer a Joaquín, que ahorita no puede él hablar, no puede abrir su micrófono, pero dice, súper emocionado que inicie, veo buena estructura y consejo por el profe Diego. Aún no inicie, ya estoy aprendiendo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hermano Jerry, si estás por allá, te escuchamos. Si quieres abrir tu micrófono, ahora sí es el momento de hacer tus preguntas. Yo sé que a lo mejor tú sí tienes dos o tres. ¿Escuchan ahora? Vamos Andrés, te escucho, Andrés, te escucho. Discúlpeme, estoy tratando de familiarizarme con el Zoom, porque estoy haciendo desde mi teléfono, ¿verdad? Un saludo a los maestros y a todos los compañeros. De verdad estoy muy emocionado por iniciar esta clase. Solamente Gloria. mi duda es solamente con respecto al material, para tener acceso al material, pero por todos los demás, emocionado y contento de estar aquí compartiendo con ustedes este momento grato. Gloria al Rey. Hermano, el material se te va a enviar ahí mismo en el grupo y se te va a mandar con las indicaciones específicas. También se te va a enviar por privado y se te va a decir, este imprímelo, este léelo, este es así, este es así. Aquí quien nos refuerza es el amor de mi vida, Abby, que aquí nos ayuda, porque yo soy un caos que nunca podría organizar las cosas, pero Abby me ayuda muchísimo. Y ella nos lo va a mandar hasta con emojis y todo clarito que lo hagamos nada más. Nada más cuestión de escucharla y hacerle caso, porque luego la dejamos. Entonces, muy bien por todo. Gracias. Vamos para adelante. Luego, sí, vamos con Shoda. Te escucho, hermano. ¿Qué tal, Frater? Acá en el trabajo, me agarró trabajando. No, nada, yo también estoy emocionado. Por ejemplo, el tema de los mundos es algo que aún me cuesta comprenderlo a partir de la Torja Tarot. De manera cosmogónica, yo sí entiendo Cábala, pero de manera o sea, como usted lo explica mediante la Torja Tarot, me cuesta aún poder comprender algunas cosas, sobre todo el tema de los senderos. Me hago bolas, en verdad, se me complica mucho el tema de los senderos. Eh, bueno, en la parte de Asiluz, cuando vamos, esa parte voy bien, ¿no? El sendero en esas partes, pero después bajando ya esos senderos me hago un caos o sea, a partir de la tabla de la Torja Tarot, ¿no? Porque hay otras sefirot chiquitas ahí que tienen otro sendero, entonces es ahí donde se me complica un poco poder comprender, o sea, sí Mira, saco la reto, sí la vamos a comprender mejor en el reto, te voy a decir en qué sentido. En Cábala, siempre, y es el secreto, se hace un cuarto pilar que es el pilar del hombre. Algunos cabalistas lo incorporan en el pilar central. Algunos cabalistas lo resumen como Da'at. Realmente lo que pasa es que ese pilar es el que permite que la forma en dos dimensiones del obelisco se transforme en una forma matricial de cuatro dimensiones, porque es el pilar central se mueve para arriba o para abajo y nos movemos una dimensión y sucede cuatro dimensiones. Eso lo vamos a ver con muchísima claridad. Y esas son los altares del pacto que están señalados en la Torah Tarot. Entonces, vas a ver, a través de comprender cómo diferentes se mueven los puntos, cómo esos son los que están ahí escritos en la Torah Tarot. Ese pilar que se va moviendo cuando nosotros ponemos sí, 3 a 4 dimensiones, un rectángulo, dos cubos. Entonces, muy bien. Y yo creo que claro, o sea, yo sí entiendo cuando se forman los cubos. ¿Sí? Sí, igual. Y el tema de los mundos, por ejemplo, a veces decir Keter, el Jomá de Beriá o Jomá de Yasia o Jomá de Yetzirá, a veces eso de ahí de cierta manera lo entiendo un poco, pero entenderlo mejor y decir, no sé cómo es la palabra correcta, como dicen ustedes, cachar, ¿no? O sea, cacharlo rápido y entenderlo y decir, esto es eso está bueno. Pues va a quedar totalmente claro semana 3 y semana 6. En específico, tus dudas están muy centradas en semana 3 y semana 6. Muchas gracias, hermano. Pues continuamos, nos queda Pablo y Jerry. Jerry ya tiene el micrófono abierto. Si quieres, iniciamos contigo, Jerry, hermano, si estás por ahí. Shlomo, Parnas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué dudas tienes? O Pablo, quien esté por ahí escuchando, ya para concluir. Pablo Aldana, hermano, si estás por acá. No sé si estés en el trabajo. Hola, Frater, ¿cómo estás? No sé si se escucha bien ahí. Sí, se escucha súper bien. Bueno, primero que nada, gracias. La verdad que estaba prestando atención al diagrama de todo el transcurso de lo que va a ser el curso. La verdad que muy interesante. Y también me uno a las dudas del compañero preopinante cuando hablaba en relación a
a entender, por ejemplo, cómo se va desglosando el árbol en los diferentes estratos o mundos. También yo tengo un poco de dificultades por ahí para entender eso, pero me ha quedado claro con algunas explicaciones que me ha dado por privado. De todos modos, tengo que seguir estudiando y aprendiendo. Pero haciendo referencia a un comentario que hacías a lo primero sobre los árboles, los distintos árboles que podemos encontrar, yo también tenía una duda, no lograba entender cómo el diagrama de la Torah Tarotot que nos compartís, cómo se relacionaba con otros que encontraba por ahí, por ejemplo el de Cábala Hermética de unos textos que estaba leyendo. Y con la explicación que me diste logré entender que en realidad los árboles pueden variar por el lugar desde donde se lo está interpretando. Y eso me quedó muy en claro y me sirvió mucho para orientarme. Así que ese es el aporte que por ahora puedo dar y por supuesto agradecer y también enviar un saludo a todos los que nos acompañan en este curso. Muchas gracias, hermano. Nos va a quedar súper claro. Me dio mucha risa porque el frater Pablo me escribe y me dice, estoy confundido, frater. Es que vi este de la Golden Dawn y vi este de Cábala y vi la Torah Tarotot y no me cuadra. Y mi respuesta fue enviarle otros 6 diagramas con acomodos matemáticos distintos. Y le digo, ¿ya te confundí más? Y ya después le expliqué. Pero qué bueno que te quedó claro, hermano. Semana 3 y semana 6. A lo largo de la semana 3 y específicamente ya en la conclusión de esto será la semana 6, donde van a ver exactamente cómo matemáticamente todo se comunica por medio del pilar central y cómo hay muchos árboles que se van comunicando. Les va a quedar muy claro esta parte. Es el secreto del pilar central, el decantamiento de Tiferet, y lo vamos a ver suficiente. Y bueno, ya para terminar, con mi hermano Jerry, si tiene alguna duda o algún comentario, estaríamos dando por concluido. ¿Qué tal, hermano? No, creo que por lo pronto todo está claro. Ya tocará que vuelva a revisar yo la grabación, porque yo soy de las personas que les encanta revisar el mismo material 2, 3, 4 veces. Claro, Y así, si me genial, surge una pregunta, definitivamente van a surgir. Ya las estaré posteando ahí en el grupo, o ya pues ya directamente con usted, como usted vea. Genial. Digo, yo creo que las puedes postear en el grupo, también conmigo como tú te sientas cómodo. Vamos a ir también delimitando espacios. Yo les recomiendo muchísimo a todos que sigan tu ejemplo y todos vean 2 veces siempre las clases, 3 veces, en la medida de lo posible. Digo, a lo mejor pues a lo mejor no tanto porque es la primera, pero bueno, ya dependerá de cada quien. Pues por el momento no hay dudas. Espero les haya quedado clara la estructura la estructura que vamos a llevar, cómo vamos a estar trabajando. Les agradecemos mucho. Igualmente, si tienen alguien que quieran invitar a este reto, yo veo muy complicado poder darle a alguien el acceso después de pasada la primera semana del reto, porque ya no va a ser posible que vayan en el ritmo con nosotros. Entonces, si alguien quiere que alguien más se una, me lo hace saber, coméntemelo a mí y bueno, lo platicamos. Bueno, de hecho, sí, ya estaba pensando en algo, ¿ok? Ya ves que existen muchísimos tipos de cábala, ¿no? Entonces, está incluso la cábala abuláfica, cábala mágica, y entonces, este tipo de especializaciones de la cábala central se hacen para cumplir con un fin pues muy específico. La pregunta viene así: si nosotros, por ejemplo, nos pudieran entonces asesorar a que pudiéramos no tanto a realizar una aplicación de cábala, sino si nos pudiera ayudar a crear como una especie de infraestructura para especializar la cábala en un ámbito de cábala. Sí, pero por ejemplo, sí, pero por ejemplo, es que esas son las 2 últimas semanas. O sea, las 2 últimas semanas que son práctica, es precisamente eso. Es poderles dejar una estructura, un proceso general que ustedes puedan empezar a hacer cábala práctica con los conocimientos que obtuvieron aquí. O sea, que viene siendo cábala Masit, ¿no? Cábala Masit. Ok, perfecto. Gracias. Gracias a ti. A ver, chicos, antes de que se me desconecte, hubo personitas a las cuales les escribí por privado, les mandé un mensajito para checarlo de su primer mensualidad. Esta fue clase de prelanzamiento, es como una clase gratis, era para conocernos, para hablar sobre la administración, sobre el temario. La primera clase, que empieza el día 26 de marzo, el próximo miércoles, tenemos que tener nuestra inscripción y primer mensualidad, ¿ok? Si eres de las personitas que todavía no tiene su primer mensualidad, te mando un mensajito por privado, por favor contéstame, para que chequemos tu pago, ¿ok? Pues supongo que entonces sería todo. Les agradecemos muchísimo haber estado presentes, les agradecemos mucho el apoyo. Vamos a tener espacios para seguir con dudas, vamos a continuar haciendo todo de manera lo más organizado posible. Y pues a iniciar todos muy emocionados con este reto maravilloso, ya formalmente la próxima semana. Pues ya sería todo. Muchas gracias, bendiciones. Nos desconectamos, gracias. Bendiciones. Gracias, bendiciones.